Hello and welcome to our second video class for pre-intermediate English. My name is James Saavedra and this is the agenda we have for today. We're going to start with a general feedback and comments stage, and then we're going to have our grammar review for module 2. Then we will discuss the upcoming assignments for the second module, and we will finish with some final comments. Welcome. Bueno, entonces como primera parte de nuestra agenda, hoy voy a brindarles alguna retroalimentación general respecto a las actividades que entregaron en el primer módulo. Entonces, primero que todo, pues por favor recuerden hacer sus entregas a tiempo. Recuerden que cuando se solicitan tiempos adicionales, pues esto se otorga bajo ciertas condiciones y una vez otorgado, pues se califica con una nota máxima de 4. Por esa misma razón es importante que realicen sus actividades con tiempo. Lo digo porque en algunos casos, en la tarea de Crime Investigation, hubo entregas incompletas o equivocadas, ¿cierto? Entonces es importante que por favor siempre revisen las instrucciones de cada actividad y que eviten por favor el uso excesivo de traductor. Bien, entonces ya hablando un poco más en detalle, en la actividad Rules and Regulations hay un ejercicio donde nos piden enviar una presentación en PowerPoint o bueno, elaborando 5 frases con must y 5 frases con have to. Y nos hablan sobre nuestras obligaciones personales o laborales. Entonces es muy importante que por favor le presten atención a las instrucciones de cada ejercicio porque en algunos casos me entregaron frases tal vez tomadas de internet o que no tenían nada que ver con obligaciones personales. ¿Listo? Por el lado de Crime Investigation, recordemos que allí en la videoclase anterior yo les expliqué cómo se realizaba esa actividad y en la misma actividad hay un ejemplo de cómo se debe realizar. Entonces, de esa misma manera, es importante que por favor utilicen los tiempos gramaticales que estamos estudiando. En ese momento estábamos estudiando el pasado simple, ¿cierto? Y a la hora de realizar el video sobre la investigación de ese crimen, cuando teníamos que explicar qué había pasado, pues había que usar pasado simple. En algunos casos, algunas personas no utilizaron esa gramática. Entonces, recuerden por favor que siempre se evalúa respecto al uso completo y correcto de los temas que se están estudiando. Bien, y por el lado del quiz del módulo 1, pues como siempre les indico, hay que tener muy presente las indicaciones que les doy acerca de cómo grabar o cómo proceder en las preguntas de speaking. Bien. Okay, so in our second module, we will have 3 competences. The first one is to use the second conditional to express unreal, unlikely, improbable, or imaginary situations. We are going to use the reflexive and possessive pronouns to talk about job functions. And we are going to use modal verbs can, could, and should in order to give suggestions or advice. Entonces, como ven en pantalla, tenemos las competencias de este segundo módulo. Vamos a trabajar en el segundo condicional para hablar de cosas o de situaciones irreales, improbables o imaginarias. Vamos a utilizar los verbos modales can, could y should para hablar o dar sugerencias o consejos. Bien. Y también vamos a hablar algo sobre funciones laborales. Okay, so we are going to start with the grammar review for the second module. As I mentioned, we are going to start with the second conditional. So it is used to talk about unreal, unlikely, improbable, or imaginary situations. Okay. En este primer condicional, como les decía, pues tiene esta función que nos dicen allí en pantalla. Vamos a encontrar 2 frases porque pues el condicional en sí se construye utilizando 2 frases. Entonces vamos a empezar con el ejemplo afirmativo. Dice allí, I would buy a Ferrari if I had a lot of money. Yo compraría un Ferrari si tuviera demasiado o suficiente dinero, ¿cierto? Entonces fijémonos en la estructura gramatical de cómo está construido el segundo condicional. Como notan, hay 2 frases, ¿cierto? La primera entonces va a comenzar con un sujeto seguido de un verbo modal, en este caso será would. Recordemos que would no tiene traducción, simplemente modifica los verbos con la terminación ia. Entonces en el ejemplo tenemos comprar, al añadir o anteponer el would, vamos a entonces a darle un significado diferente que sería compraría, ¿cierto? Por otro lado, entonces podemos usar el verbo modal could, que significa podría.
Entonces, retomando, vamos con un sujeto, luego un verbo modal, luego de esto siempre un verbo de acción en presente sin conjugaciones, luego un complemento. Hasta ahí va la primera parte del condicional, de este segundo condicional, ¿no? Entonces, después de esta primera frase, normalmente lo que vamos a hacer es ubicar una coma y luego viene la condición como tal, que está representada en la palabra if, que significa sí y se utiliza para establecer una condición. Después de if vamos a poner un sujeto, luego un verbo en pasado y luego un complemento. Entonces, retomando, si miramos en el ejemplo que está allí en pantalla, dice, I would buy a Ferrari, yo compraría un Ferrari, if I had a lot of money, si yo tuviera mucho dinero. Bien, algo para aclarar, es que es importante tenerlo presente, es que podemos intercambiar el orden de esas dos frases y no pasa nada. Yo podría decir también, if I had a lot of money, si yo tuviera mucho dinero, I would buy a Ferrari, yo compraría un Ferrari y no pasa nada. Bien, por el lado de las frases negativas, entonces fijémonos allí en pantalla que hay dos maneras de hacerlo. Una donde hay una parte que es negativa en una de las frases y la otra es afirmativa o en el segundo ejemplo ambas frases son negativas. Para cualquiera de los dos casos las negaciones van, según corresponda, en el verbo modal o en el pasado simple. Bien, miremos los ejemplos. El primero dice, I wouldn't buy a Ferrari if I had a lot of money. Yo no compraría un Ferrari si tuviera mucho dinero. En el segundo ejemplo, I wouldn't work in that company. Yo no trabajaría en esa empresa, even if I didn't have money. Incluso si no tuviera dinero. Bien, entonces notemos, como nos dicen allí, que las frases condicionales pueden ser doble afirmativa, como es el caso de la afirmación al principio, doble negativa, como es en el caso del tercer ejemplo, o combinadas, es decir, una afirmativa y una negativa, como es el caso del segundo ejemplo. Bien, ok. Para las interrogaciones, entonces solamente nos vamos a enfocar en preguntas con WH. Tenemos el ejemplo allí, dice, What would or what could you do if you had a problem with your boss? Entonces nos vamos a ir por el lado de would. Entonces dice, What would you do? ¿Qué harías if you had a problem with your boss? Si tuvieras un problema con tu jefe. Entonces, para establecer estas WH questions, vamos siempre a comenzar con la palabra WH que nos interesa, seguida del verbo modal, de nuevo, would o could, seguida de sujeto, luego un verbo de acción en presente sin conjugación, y luego vamos a establecer la condición, que entonces se inicia con if, seguida de un sujeto, luego un verbo en pasado simple, un complemento y un signo de pregunta. Ok. Now we are going to check modal verbs. We have can, could, and should, and they have different uses. In this module, we will focus on using them to give advices and suggestions. Bien, entonces tenemos los verbos modales can, que significa poder, could, que significa en este caso podía, y should, que significa debería. Y en el caso de este módulo los vamos a utilizar, como ya les decía, para dar sugerencias o consejos. Entonces, retomando, vemos allí tres ejemplos en pantalla, uno con cada verbo modal. Y vemos que en forma afirmativa es la misma estructura para los tres verbos modales. Es decir, que vamos a iniciar con un sujeto, seguido de cualquiera de estos tres modal verbs, luego un verbo de acción sin conjugación y luego un complemento. Miremos los ejemplos. El primero dice, You can print your CV in color. Puedes imprimir tu hoja de vida a color. Second example. She could reprogram her job interview. Ella pudo o podía reprogramar su entrevista de trabajo. Number three, they should update their CV. Ellos deberían actualizar su hoja de vida. Bien, entonces allí hay dos anotaciones importantes. La primera nos dice que no se conjugan los verbos modales, es decir, que no le vamos a agregar s, ni ing, ni ninguna cosa, incluso con los pronombres he, she, it. ¿Ok? Y en la segunda anotación nos dicen allí, usa la forma presente del verbo sin conjugación, incluso con los pronombres he, she, it. Es lo que les decía hace un momento, sin importar el verbo modal que estemos utilizando ni el pronombre personal, siempre el verbo va sin conjugación, como ven allí, print, reprogram, update. No les vamos a hacer ninguna modificación. For the negative forms, we are just going to add the negative particle not after the modal verb.
Entonces, para hacer las negaciones, lo único que vamos a hacer es ubicar o agregar la partícula negativa not después del verbo modal. Puede ser de forma separada, como ven allí, cannot, could not o should not, o using the contracted forms, usando las contracciones. Entonces, tenemos allí en los ejemplos can't, couldn't, shouldn't. Bien, miremos los ejemplos. El primero, you can't chew gum during the interview. No puedes mascar chicle durante la entrevista. She couldn't speak about her old job in their interview. Ella no pudo hablar sobre su trabajo anterior, su viejo trabajo, en la entrevista. They shouldn't use informal language with their potential boss. Ellos no deberían usar lenguaje informal con su potencial jefe. Okay? For the interrogative forms, we are only going to switch the subject and the modal verb. Then on, we are going to use an action verb in present and the complement and the question mark. Bien, entonces como se dan cuenta allí para las preguntas simples, simplemente vamos a intercambiar el verbo modal con el sujeto y de allí en adelante continuamos con el mismo orden y agregamos un signo de interrogación al final. Entonces tenemos allí, can you reprogram the interview? ¿Puedes reprogramar la entrevista? Could you reprogram the interview? ¿Podrías reprogramar la entrevista o pudiste reprogramar la entrevista? Should you reprogram the interview? ¿Deberías reprogramar la entrevista? Okay, and for WH questions, as usual, we are going to start with the WH word we are interested about, and then we are going to follow the same structure as in the simple question. Entonces, como es costumbre, como siempre les indico, para armar la WH question, siempre vamos a iniciar con la palabra WH que nos interesa y a partir de ahí vamos a seguir el mismo orden de la pregunta simple. Entonces, tenemos allí un ejemplo, dice, what could, can, should I answer about my expectations in the job interview? ¿Qué puedo, qué podría, qué debería contestar sobre mis expectativas en la entrevista de trabajo? Okay, so in this part we are going to discuss the activities that we have for the second module. Entonces vamos a hacer una revisión breve de las actividades que tenemos programadas para este segundo módulo. Bien, entonces comenzamos con el taller llamado How to Give Advice, disponible desde el 5 de febrero hasta el 11 de febrero a las 23:59. Es este taller que ven aquí en pantalla, ¿cierto? Y consta de 15 preguntas. Este taller, chicos, se resuelve simplemente siguiendo las instrucciones de cada pregunta. Bien, entonces si tienen alguna duda, si de pronto no entienden bien las instrucciones, pueden copiar y pegar en un traductor para que se orienten mejor respecto a lo que hay que hacer. Bien, como ya les decía hace un momento, es simplemente cuestión de utilizar los temas que se están estudiando en el módulo de manera correcta y completa. Vamos con la segunda actividad, es un foro llamado Job Fair. Estará disponible desde el 12 de febrero hasta el 18 de febrero a las 23:59. Es este que ven aquí en pantalla y voy a explicarles en qué consiste. Entonces, primer paso, etapa 1 dice, completa tu hoja de vida. Entonces, acá en este link que dice CV's Template, ustedes van a descargar, voy a mostrarles en qué consiste, un formato de hoja de vida que ustedes van a tener que documentar. Bien, entonces es importante, allí nos dan unas recomendaciones. Dice, bueno, aquí lo pueden ver ya. Entonces este es el formato, ¿cierto? Tiene varias secciones, es simplemente cuestión de editarlo y documentarlo. Entonces nos dicen allí que por favor no utilicen información personal, información que pueda ser sensible o privada, como números de teléfono, direcciones, números de cédula. Bien, y en caso de que no hayan tenido un trabajo anterior, pueden inventar esa historia laboral, no pasa nada. Bien, entonces primer paso, llenar ese documento, ese formato, ¿cierto? Y luego vamos a crear y a publicar una oferta de trabajo. Entonces vamos a crearla en una flashcard, en un póster o en una tarjeta, brevemente. Pueden utilizar Canva, no Canvas, no esta plataforma, sino otra herramienta que se llama Canva, o cualquier otra que ustedes conozcan y pueden ahí crear su oferta de trabajo. ¿Qué deben tener, qué deben incluir? Entonces, Job Offer Advertisement, el nombre de la empresa que está ofreciendo ese trabajo. Esto puede ser inventado, obviamente. Salary, entonces vamos a escribir en números el salario que se ofrece. Schedule, si es el horario, entonces si es de tiempo completo, si es de medio tiempo o si son turnos rotativos.
especificando el número de horas por turno. Vamos a especificar el rol, es decir, qué tipo de trabajo es, ¿cierto? Qué calificaciones mínimas y experiencias o especificaciones del trabajo y características se requieren para ese trabajo, ¿cierto? Y vamos también a escribir una lista de 5 preguntas utilizando el segundo condicional, preguntándole o para decidir si las personas que aplicaran a ese trabajo pueden cumplir con ese perfil. Allí nos dan un ejemplo que dice, What would you do if you had a problem with your immediate boss? ¿Qué harías si tuvieras un problema con tu jefe inmediato? Bien, entonces lo que vamos a hacer es entonces crear nuestra oferta de trabajo, incluyendo toda esta información, le agregamos del mismo póster o dentro de la misma tarjeta, vamos a incluir las 5 preguntas, ¿cierto? Y vamos entonces a publicar en el foro el formato de hoja de vida lleno con la oferta de trabajo y las 5 preguntas. ¿Ok? La tercera parte, entonces ya cuando todos hayan publicado, entonces ustedes van a buscar una oferta de trabajo que les llame la atención de acuerdo a sus intereses, ¿cierto? Y van a aplicar a esa oferta de trabajo. ¿Cómo lo van a hacer? Van a contestar las 5 preguntas que planteó alguno de sus compañeros, ¿cierto? Las van a contestar y deben entonces utilizar los verbos modales can, could y should para dar sugerencias a los compañeros que vayan a aplicar a ese trabajo, ¿cierto? Entonces, en la tercera parte es 2 cosas. La primera, contestar las 5 preguntas y ahí mismo en el foro y luego dar sugerencias a los compañeros que quieran aplicar a ese trabajo. Bien, esa era la segunda actividad. Vamos con la tercera actividad de este módulo que es el quiz y estará habilitado desde el 19 de febrero hasta el 25 de febrero a las 23:59. Es este que ven aquí en pantalla. Listo, consta de 12 preguntas y como es costumbre siempre vamos a iniciar con una pregunta de speaking. Entonces acá recuerden que hay varias consideraciones a tener en cuenta. La primera, pues no siempre nos va a salir esta pregunta, pero vamos a tomar esta como ejemplo. Nos piden una grabación en video de mínimo 30, máximo 60 segundos. Y en este caso pues nos dan una situación. Dice, Anthony perdió sus llaves de la casa y va en un bus rumbo a casa. What should he do? ¿Qué debería hacer él? Give 4 possibilities. Dale 4 posibilidades. Entonces eso significa que tenemos que usar verbos modales para dar sugerencias o recomendaciones o consejos, ¿cierto? Pero más allá de esto, muchachos, es importante tener presente que no se aceptan respuestas por escrito. ¿Por qué? Porque pues como ven allí es una pregunta de speaking en la que ustedes deben hablar. Primera aspecto importante. Segundo, si no saben o no recuerdan cómo hacer las grabaciones, aquí en este espacio que dice link, ustedes le dan clic ahí y los va a llevar a un tutorial que les explica cómo hacer sus grabaciones utilizando Canvas. Sin embargo, antes de hacer esas grabaciones, por favor verifiquen que en su explorador de internet, digamos Google Chrome, tengan habilitados, actualizados los complementos Java y Flash, porque ellos son los que permiten que usted pueda hacer las grabaciones, ¿cierto? Si a pesar de que usted revise eso, la plataforma le da algún inconveniente, una dificultad técnica, entonces por favor recuerden que la última opción es grabar con el teléfono o con una página de internet y como respuesta a la pregunta de speaking me envían por favor el archivo o link con su respuesta. Bien. Entonces, de esta manera, pues hemos llegado al final de nuestra videoclase. Recuerden, por favor, que es fundamental revisar el cronograma de actividades, las instrucciones de cada actividad y los contenidos del curso con anticipación. Y asimismo, pues ya saben que me pueden contactar en el 546-0600 extensión 1212. ¿Ok? See you in our next video class. Have an excellent day. Bye bye.